Un dato que no deben olvidar es precisamente algo que ya les había dicho previamente. La glucosa, les he dicho que el sodio ingresa de varias maneras en el enterocito, pero quiero entrar ahora con la glucosa. ¿Cómo se absorbe la glucosa o cómo entra la glucosa dentro del enterocito? La única forma de que entre la glucosa dentro del enterocito es por cotransporte con sodio. ¿Se dan cuenta? Ese era uno de los mecanismos por los que entraba el sodio, ¿no? El sodio entra de varias formas, pero la glucosa solamente entra con un cotransporte con el sodio. Ahora, no olvidar que este receptor de acá se llama SGLT1. No colapsen. S de sodio, GL de glucosa, T de transportador o transportator. Así de fácil. Sodio, glucosa, transportator. O sea, muy fácil para que recuerden. SGLT1. Ese es el receptor que está acá. Entonces, ya tenían su glucosa todo acá, ya pasa dentro del enterocito, punto. Se acabó el problema. Ya está absorbido el monosacárido. Obviamente, todos los monosacáridos tienen que pasar ¿a qué? A la circulación sanguínea. ¿Para qué? Para que se produzca ¿qué? Energía al final. Entonces, la glucosa tiene que salir hacia la circulación sanguínea. ¿Y a través de quién sale? Sale a través de este GLUT5 o a través de este GLUT2. ¿Qué significa GLUT5 o GLUT2? Glucosa Unique Transportator, ¿cierto? Es un transportador único de glucosa, del tipo 5 o del tipo 2. El del tipo 5 generalmente se asocia más a la salida de fructosa y el de la glucosa generalmente es fundamentalmente por la glutos, pero puede salir por cualquiera de ellos. ¿De acuerdo? ¿Estamos entonces con eso? ¿Está clara la pregunta? ¿Sí? ¿Está clara, mejor dicho, la tingencia de los carbohidratos? ¿O tienen dudas hasta ahí? Recapitulando, es lo que les he mencionado. Los carbohidratos arrancan la digestión en la boca. Se convierten en amilosa y amilopectina. Estas tienen que ser degradadas por la amilosa salival, ¿no? La amilosa salival lo convierte en compuestos pequeñitos, maltosa, maltotriose, dextrinas límites. Y estas, en el borde en cepillo, son convertidas en monosacáridos. El monosacárido finalmente fundamental es la glucosa, que termina siendo llevada hacia el torrente sanguíneo mediante estos transportadores que ustedes ven ahí. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el transportador de glucosa que permite la absorción de fructosa por las células de intestino y riñón? Doctores, pregunta de este año, por si acaso. ¿Cuál será? Doctor. GLUT5, ¿no es cierto? Fructosa. Fructosa. La absorción de fructosa es el GLUT5. La glucosa es fundamentalmente el GLUT2. Puede ser GLUT2 y GLUT5, pero la fructosa es GLUT5. ¿Ya? Es una pregunta de este año, por si acaso. Pregunta 47. La pepsina. Eso es carbohidratos. Han visto que es facilísimo, ¿no? Proteínas es más fácil todavía, que no van a tener problemas. La pepsina, a ver, ¿cuál verán ahí? ¿Es producida por las células parietales? ¿Sí? ¿No? ¿Es producida por las células principales? ¿Sí? ¿No? ¿Interviene en la digestión de grasas? No, eso interviene en la digestión de proteínas, eso sí es una grosería. ¿Se origina a partir de un simógeno llamado pepsinógeno? Sí, ¿no es cierto? ¿Se une al ácido clorhídrico para actuar sobre las proteínas? Ojo, lean bien. Estoy hablando de la pepsina. Analicen el primero. ¿Es producida por células parietales? ¿Quién produce la célula parietal? ¿Qué produce la célula parietal? Factor intrínseco y pepsinógeno. ¿No es cierto? No, no es cierto. Ácido clorhídrico y factor intrínseco. ¿Quién produce el pepsinógeno? La célula principal. Ok. Dice acá, ¿es producida por la célula principal? No, pues lo que produce es pepsinógeno, no produce pepsina. La pepsina es un producto posterior ya. ¿Interviene en la digestión de grasas? Le dijimos que no. ¿Se origina a partir de un simógeno llamado pepsinógeno? Por supuesto, esa es la respuesta correcta. ¿Se une al ácido clorhídrico para actuar sobre las proteínas? No. ¿Quién se une al ácido clorhídrico? El pepsinógeno se une al ácido clorhídrico y recién actúa sobre las proteínas. Ojo, ¿ya? Lean bien, es una pregunta muy fácil, pero hay que saberla bien. Ya saben que el pepsinógeno se convierte en pepsina
básicamente por acción del ácido clorhídrico. Ya saben qué son las proteasas pancreáticas, también no se las voy a repetir más. Doctores, para la digestión de proteínas, ustedes tienen que saber que existen menos restricciones de absorción. Es cierto que un carbohidrato se tenía que convertir netamente en un monosacárido para ser absorbido en el enterocito. La proteína puede absorberse, uno, como aminoácido, puede absorberse como un dipéptido, como un tripéptido, como un tetrapéptido. No interesa mucho el tamaño, solo que sea más pequeño nada más. ¿De acuerdo? El carbohidrato solo como monosacárido, pero la proteína sí entra como aminoácido, como dipéptido, como tripéptido, como tetrapéptido, solamente como péptidos pequeños, incluso como le llaman como oligopéptidos en sí. Entonces, eso es un dato bien importante. ¿Dónde comienza la digestión de proteínas? ¿En la boca? ¿Hay proteasa salival? No hay proteasa salival. ¿Dónde arranca? ¿En el estómago? Por supuesto. ¿Recuerdan que en el estómago teníamos recuerdan que el pepsinógeno se tenía que convertir en pepsina, ¿no? ¿Para qué? Para que la pepsina, ¿qué haga? Empezar a digerir las proteínas, o sea, la digestión de proteínas arranca en el estómago. Posteriormente, ya llegando al intestino, recién actúan las proteasas pancreáticas para que éstas posteriormente conviertan en dipéptidos, tripéptidos y en péptidos mucho más pequeños. Toda la paporreta está reducida simplemente en esto. Concreto con esto, miren, proteínas de la dieta, ¿dónde arranca normalmente la digestión? En el estómago. ¿Con qué? El pepsinógeno, gracias al ácido clorhídrico, se convierte en pepsina, y esa pepsina convierte las proteínas de la dieta en polipéptidos y aminoácidos, ¿no? En aminoácidos más pequeños. Esos polipéptidos y aminoácidos llegan hacia la parte del intestino, y ahí actúan las proteasas pancreáticas. ¿Recuerdan las proteasas pancreáticas? Tripsina, quimotripsina, elastasa, carboxipeptidasa, todas ellas que han nacido ¿de quién? De zimógenos también, ¿no es cierto? Y esas convierten los polipéptidos en oligopéptidos y aminoácidos. Así ingresan las proteínas normalmente en el enterocito. Y así van a pasar normalmente al torrente sanguíneo. No olvidar que existen proteasas en estómago, proteasas en el intestino producidas por el páncreas, y también existen incluso proteasas intracelulares dentro de los enterocitos. Aún así, pasa como dipéptido, como tripéptido, como péptido o como aminoácido. ¿Está claro eso? Es muy fácil la digestión de proteínas, ¿no es cierto? La digestión de carbohidratos también es bastante sencilla. La digestión de grasas se inicia con la acción de la lipasa a nivel de ¿dónde? ¿Dónde existe el lipasa en primer lugar? ¿Hay lipasa en la boca? ¿Existe la lipasa lingual? Sí, existe la lipasa lingual, existe lipasa gástrica, por si acaso, y existe también lipasa pancreática, ¿no? ¿Recuerdan la faringe? ¿Recuerdan la pregunta donde se ha dicho? Existe. Entonces, hay lipasa lingual, hay lipasa gástrica y hay lipasa pancreática. La más importante, de lejos, es la lipasa pancreática, ¿no? Pero ¿dónde arrancará entonces la digestión de las grasas? Arrancará básicamente en boca. Claro que acá no es lo más importante, pero obviamente arranca ahí. Los productos de la digestión de grasas pasan a la circulación mediante, doctores, comentarios finales. 1. El carbohidrato se absorbe como monosacárido y pasa al torrente sanguíneo. La proteína se absorbe como dipéptido, tetrapéptido, oligopéptido y pasa a la circulación sanguínea. En cambio, las grasas, ahora van a ver cómo se degrada, pero pasan a la linfa, no pasan a la sangre. ¿De acuerdo? Las grasas terminan absorbiéndose, pero se absorben hacia el sistema linfático, no van al torrente sanguíneo como los carbohidratos y como las proteínas. Eso es lo que les voy a enseñar ahora. Ese mecanismo por el cual se absorben las grasas hacia la circulación linfática se conoce como exocitosis. Eso les voy a mostrar ahora. Es un poco complejo, pero les voy a mostrar ahora cómo se absorben finalmente las grasas. Existen fases para digerir las grasas, ¿ya? Fases.
Hay una fase de emulsificación, hay una fase de hidrólisis, de micelización, de absorción y de reesterificación. Como se dan cuenta, existe una variedad de cosas. Bien, veamos lo primero. Primero lo que tienen que saber es que la grasa más abundante de nuestra dieta no es el colesterol, por si acaso, ¿ya? Es el triglicérido. Ese es lo que más contiene en nuestro alimento con grasa, ¿no? Es usualmente triglicérido. ¿Por qué se llama triglicérido? Porque contiene un glicerol y contiene 3 ácidos grasos. Por eso se llama triglicérido. Para que el triglicérido pueda absorberse en el enterocito, tiene que absorberse como un monoglicérido, ¿ya? Glicerol y un ácido graso y ácidos grasos libres, ¿sí? ¿Quién hace esta conversión? ¿Quién degrada el triglicérido en monoglicérido y ácidos grasos libres? Lo hace la lipasa, ¿de acuerdo? La lipasa. La lipasa que hace fundamentalmente eso es la lipasa pancreática, la más importante de todas. Ojo, me tienen que retener esto porque esto es parte importante de todo, ¿ya? Entonces el triglicérido se convierte en monoglicérido y en ácidos grasos y así va a tener que absorberse finalmente. Ok. Recuerden que las grasas son insolubles normalmente en agua. ¿Han mezclado agua y aceite alguna vez? ¿Se pueden mezclar? Han visto que no, ¿no es cierto? Por eso es que la digestión de grasas es pesada. Ahora se empujan un tremendo churrascón lleno de grasa con un sanguchón de esos ¿de dónde era? De Tip Top, ya, esos así gigantescos, pura grasa, ¿no? 10, 11, 12 de la noche después se tiran a dormir, lo máximo para engordar entonces, ¿no? Porque la digestión es pesadísima con eso. ¿Por qué? Para empezar, como no se mezcla normalmente el agua y el agua y la grasa normalmente, en el estómago va a ocurrir un proceso que se llama emulsificación. Emulsión o emulsificación. ¿Qué significa emulsión o emulsificación? Es tratar de mezclar dos sustancias que no son miscibles para poder ser digeridas. ¿Qué significa en rasgos grandes una emulsión? Si ustedes echan aceite al agua, se forma una bola, ¿no es cierto?, dentro del agua. ¿Qué es la emulsión? ¿Qué función cumple el estómago? Es como que ustedes agarren y sacudan ese vaso con la burbuja. ¿Qué va a pasar? Se van a formar en burbujas pequeñitas, ¿no es cierto? Se deshace esa burbuja grande y se forman burbujas pequeñitas. Eso es precisamente la emulsión. Esa función la hace el estómago, ¿de acuerdo? Porque el estómago funciona básicamente como ese mecanismo de emulsión principal. Ese mecanismo generalmente está dado principalmente por el estómago. Entonces, convertir en partículas más pequeñas en bolitas de grasa mucho más pequeñas. Primer paso entonces, ¿ya? Obviamente el duodeno también hace ese mecanismo, pero en una función muchísimo menor. Eso es la emulsión, eso es lo primero. Lo que ustedes tienen que entender es cómo llega normalmente la grasa al enterocito. Ustedes lo que ven acá es un enterocito, ¿no? Una vez que llegan las grasas al intestino, ¿qué se estimula, doctores? ¿Recuerdan? Hagamos un poco de memoria. ¿Qué estimulaba las grasas cuando llegan al enterocito? La producción de colecistoquinina, correcto. La colecistoquinina lo que hace es contraer la vesícula y relajar el ODI. ¿Se acuerdan las dos funciones? Y eso hace que baje ¿qué? Ácidos biliares y sales biliares. Esos ácidos biliares y sales biliares caen acá precisamente, ¿no? Caen en esta zona y se van a juntar precisamente con esas gotitas de grasa pequeñas que han llegado hasta el intestino para su digestión posterior. Esto es lo que ocurre entonces. Se va a formar un proceso que se llama micelización, ¿de acuerdo? Es la formación de micelas. ¿Qué es una micela? La micela está compuesto simplemente por esto. Esto de acá son los triglicéridos. Es el glicerol con sus ácidos grasos. Esto de acá al medio son los triglicéridos. Y esto que está acá afuera son los ácidos biliares o sales biliares. Simplemente es eso. Los ácidos biliares que han llegado de la vesícula y que han ido sobre los ácidos, sobre las grasas o los lípidos que han llegado, forman estos
compuestos que se llaman micelas. Eso se llama micelización. ¿De acuerdo? ¿Qué función tiene una micela? La micela, como micela, ¿se podrá absorber dentro del enterocito? He dicho que no. ¿De acuerdo? ¿Qué función tiene la micela? Concretamente, es una función de transporte, nada más. Tiene una función de transporte. ¿Qué es lo que hace? Llevar todos los triglicéridos hasta acá, hasta el borde en cepillo. Eso es lo que hace, nada más. ¿Qué va a pasar acá? Acá sí los invito a fumar conmigo y a bailar un poco de reggae, porque esto es lo que tienen que imaginar. Como obviamente esa micela no se puede absorber como tal, esa micela simplemente lo que va a hacer es romperse. Algo así como lo que ustedes podrán imaginar, que esa micela es como un huevo. Si lo golpean en una sartén, rompen la cáscara y queda la clara dentro. Algo así pasa acá. Entonces, cuando esa micela llega al borde en cepillo, se rompe la micela y queda libre acá, ¿qué cosa? Los triglicéridos, ¿no es cierto? Los triglicéridos. ¿Y qué va a pasar con los ácidos grasos que quedan libres? ¿Dónde se van? Se van por todo el intestino hasta el ilion, donde son reabsorbidos. Circulación enteropática. ¿Recuerdan eso? Ok, eso es lo que pasa ahí. Pero volvamos a lo nuestro. Tenemos acá la micela. La micela se rompe y deja los triglicéridos acá, en el borde en cepillo. Como deja los triglicéridos ahí, ¿quién actúa sobre esos triglicéridos para que se absorba? ¿Qué enzima? La lipasa, ¿no es cierto? Lo que han visto en el cuadro inicial, esto de acá. La lipasa. La lipasa actúa sobre estos triglicéridos para convertirlo en monoglicérido y en ácidos grasos. Y eso es lo que pasa en esta zona precisamente. La micela lo lleva, se rompe en esta zona, se van los ácidos grasos y el triglicérido que está acá se convierte en monoglicérido y ácido graso gracias a la acción de la lipasa y la colipasa. Y así ingresan dentro del enterocito. ¿Está fácil? Hasta ahí todo chévere, pero ahí todavía falta un paso más. Y eso es lo que hace compleja toda la situación en el mecanismo de las grasas. Tanto drama para que llegue, para que se absorba la micela, esos monoglicéridos y esos ácidos grasos que están dentro del enterocito se vuelven a juntar. Eso se llama reesterificación. ¿De acuerdo? Se llama reesterificación. Entonces, todo lo que se había roto fuera del enterocito, ingresa como monoglicérido y como ácido graso, acá adentro se vuelve a reesterificar. Entonces, en el retículo endoplasmático liso, se vuelven a formar triglicéridos. Pero lo gracioso de todo esto es que no solamente se van a juntar los triglicéridos, sino se juntan otros componentes. Por ejemplo, fosfolípidos, y se vuelve a juntar sobre ellos. Esteres de colesterol, y se vuelven a juntar sobre ellos, ¿no? Y se vienen las apoproteínas de acá, del retículo endoplasmático rugoso, y ensamblan todo eso. ¿Cómo se llama todo ese compuesto? Eso se llama kilomicrón. Eso es un kilomicrón. El kilomicrón finalmente, entonces, ¿qué es? Es ese monoglicérido con el ácido graso reesterificado al cual se le ha juntado esteres de colesterol, fosfolípidos y apoproteínas. Y todo eso forma una estructura ensamblada conocida como kilomicrón. ¿Sí? Ahí ya se formaron los kilomicrones. Estas bolitas amarillas que ustedes ven acá son los kilomicrones. En el aparato de Golgi, ese kilomicrón son envueltos en vesículas. O sea, agarra un grupo de kilomicrones, todo es envuelto en vesículas, y esas vesículas que ven ustedes acá son eliminadas por la membrana vasolateral por un mecanismo conocido como exocitosis. Esto es la exocitosis. La eliminación, básicamente, la rotura de esta membrana y botando los kilomicrones, ¿hacia dónde? ¿Al torrente sanguíneo? No, va al sistema linfático. ¿Sí? Ahora sí, ya llegamos al final de lo que es la digestión de lípidos. Se han dado cuenta que es bastante más complejo, es mucho más denso. Recapitulemos rápidamente. Vamos a ingerir un compuesto con grasa. Arranca la lipasa lingual, hay la lipasa gástrica. En el estómago hay emulsificación, es decir, se forman gotas de grasa pequeñitas, ¿no es cierto?
Una vez que las gotas de grasa pequeñitas llegan al borde en cepillo, eso estimula la colecistoquinina que bota los ácidos biliares que van a llegar al borde en cepillo y van a formar los compuestos llamados como micelas. Esos triglicéridos y los ácidos biliares a su alrededor son conocidos como micela. Función de la micela, transporte. Esta micela llega al borde en cepillo y se rompe. Los ácidos grasos que quedan libres, los ácidos biliares que quedan libres son llevados a circulación enterohepática. Los triglicéridos que quedan acá son digeridos por la lipasa y la colipasa en monoglicéridos y ácidos grasos. Así entran al enterocito. En el enterocito, el monoglicérido y el ácido graso se vuelven a juntar, forman un triglicérido, se le junta la apoproteína, se le junta el fosfolípido, se le junta los esteres de colesterol y forman los kilomicrones. El kilomicrón es envuelto en vesículas en el aparato de Golgi y esas vesículas son eliminadas hacia el sistema linfático por exocitosis. Punto. 2 meses de clase dictadas en 1 minuto. Eso es digestión de grasas. Ok. Este es lo que vemos nosotros como kilomicrón, ¿no? Esa es la resterificación. Ahorita les muestro un video bonito para que vean cómo es la estructura del kilomicrón. Entonces, ya saben cómo es la absorción de lípidos, doctores. Veamos esto. Es solamente para que vean ustedes cómo es un triglicérido, ¿no? Este es para empezar el glicerol y este es los ácidos grasos. Ese es un triglicérido común y corriente, perdón. Eso es lo que uno normalmente ingiere, ¿no? Las grasas y las proteínas normalmente es lo que... Ese es un triglicérido, ¿no? Eso es lo típico que ustedes ya conocen. Veamos rápidamente qué es lo que va a pasar, ¿no? Ya saben, grasas, carbohidratos. Estos triglicéridos que están acá, no se olviden que en el duodeno van a formar lo que se llama la micela, ¿no es cierto? Ahí está el ácido graso saliendo y formando lo que se llaman las micelas. ¿Qué función tiene la micela? Transporte, ¿no es cierto? El transporte fundamentalmente, esa es la estructura que tiene y esa micela finalmente termina en el intestino, rompiéndose, los ácidos biliares se van a la circulación enterohepática, la lipasa viene y corta eso y lo convierte en monoglicérido y ácidos grasos y de esa manera se puede absorber finalmente, ¿no? ¿Cuál es la respuesta acá? ¿Cuál es el nombre de la enzima soluble que degrada el triglicerol en ácidos grasos? ¿Chocolate? Falso. Sorry, dice no, ¿no es cierto? ¿Cuál será? Obviamente es la lipasa y la colipasa, ¿no? Doctores, finalmente, esto es lo que pasa. Este video que van a ver es cuando ya está el ácido graso dentro del enterocito. Es decir, ya ingresaron el monoglicérido con los ácidos grasos y eso se va a resterificar. ¿De acuerdo? Esto es lo que va a pasar. La apoproteína B está formada en el retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Y van a formar lo que son los kilomicrones. Estos son los kilomicrones, miren. Estos kilomicrones van al aparato de Golgi y en el aparato de Golgi se van a formar ¿qué? Vesículas, ¿no es cierto? Y ahí están las vesículas con los kilomicrones. Esas vesículas con kilomicrones son eliminadas hacia la linfa por un proceso llamado exocitosis, que no deben de olvidar. Y eso termina básicamente en la linfa. ¿Sí? Eso es la digestión de grasas. Finalmente, el mayor componente de los kilomicrones es triglicéridos, cierto. Y ahora vean de qué se trata todo esto. Miren, esta es la estructura de un kilomicrón y quiero que vean de adentro hacia afuera. Básicamente eso es lo que necesito que comprendan. Miren cómo es la estructura compleja de un kilomicrón al momento dentro de un enterocito. Pero por dentro está su componente más importante. El compuesto más importante son los triglicéridos y eso es lo que van a ver prácticamente como núcleo del kilomicrón. Esos son los triglicéridos. Es el mayor componente. Por encima, esteres de colesterol, así como los chocochips, ¿no es cierto? Por encima, ¿qué vendrán? Básicamente pueden venir los fosfolípidos, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay esteres de colesterol, está el colesterol libre también, que forma parte de la estructura, los fosfolípidos que forman la capa que envuelve, pero la que le da el ensamblaje es la apoproteína, las apoproteínas, ¿no? Eso es un kilomicrón. ¿Sí? Y ese kilomicrón es lo que le da la estructura, eso va al aparato de Golgi y eso finalmente se va por exocitosis hacia el sistema linfático.
Las funciones que tienen las apoproteínas son ensamblaje, estructura integral fundamentalmente, más que todo ensamblaje, que es la más importante. Solamente para que recuerden lo último, esto. El kilomicrón es una estructura muy semejante a lo que es el colesterol LDL, HDL y el IVDL. Todos tienen la misma estructura básicamente, ¿no? ¿Cuál es el colesterol llamado bueno, entre comillas? Es el HDL, ¿no? Y los otros son colesteroles realmente malos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La cantidad de triglicéridos, la cantidad de fosfolípidos y definitivamente el tipo de apoproteína. Bueno, no todas las apoproteínas son iguales, ¿ya? La apoproteína B es la de ensamblaje principal para los kilomicrones en sí.